Iron FX te trae el cierre de Wall Street. Vamos a ir con las claves del día, con las claves de la noche y vamos a analizar, como están preguntando por ahí, qué es lo que ha dicho Goldman, cuál es el outlook de Goldman para 2023, qué es lo que ha dicho también Peter Oppenheimer, estratega de Goldman, en una entrevista para Bloomberg. Recordemos que hace ya unas semanas analizábamos un análisis sobre Goldman y las claves para que el mercado bajista terminara. Vamos a ver si se están cumpliendo o si todavía queda camino. Vamos viendo que hoy los índices en positivo, tenemos el Nasdaq Composite ya en más 0,93%, el S&P 500 por encima del 1%, en el 1,03%, y el Dow Jones en el casi más 1%, en el más 0,96. Vemos que hoy la amplitud es más favorable que lo que era ayer, hoy tenemos casi el doble de empresas que avanzan que las que declinan, 4.000 empresas avanzando, mientras que 2.673 empresas bajan. Y les quería dar, antes de pasar con el análisis de Goldman, les quería dar una exclusiva que acaba de dar el Wall Street Journal, y es que Estados Unidos y sus aliados están buscando ya acordar el nivel para el precio tope del petróleo para este mismo miércoles, y se está discutiendo establecerlo alrededor de $60 por barril, mientras se apresuran a implementar el plan, recuerden, antes del día 5 de diciembre. El precio tope, que la gente dijo que aún podría fijarse en $70, por tanto se está discutiendo entre 60 y $70, está dentro de los planos de Occidente para sancionar a Rusia por su invasión a Ucrania. El diseño de sanciones comenzará a partir del 5 de diciembre, después de enfrentar todos los retrasos del G7 durante este otoño. Los embajadores de los 27 Estados miembros de la Unión Europea tienen previsto reunirse este miércoles para intentar llegar a ese acuerdo sobre el precio, recordemos, $60. Y recordemos también que el bloque debe acordar unánimemente el tope de precios, y los diplomáticos advirtieron que eso puede resultar difícil. El G7 tiene como objetivo aprobar el límite en sincronía a lo que diga la Unión Europea. El objetivo del plan, que fue impulsado, recordemos, con fuerza por la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, es reducir los ingresos por exportaciones de energía rusa y evitar un aumento de los precios del petróleo. Así lo ha dicho la exclusiva de Wall Street Journal, así que veremos si finalmente estamos en $60 o, como se especulaba, esos $70. Y vamos con lo que ha dicho Goldman. Ahora conectaremos también con nuestros invitados para preguntarles sobre la situación económica y qué opinan también de todo este outlook para 2023. Pero antes vamos a ver lo que ha dicho Goldman. Lo primero, que no espera bajadas de tipos para 2023. A pesar de que el mercado ya está intentando adelantarse, ya ha dicho, bueno, tenemos una desinflación más rápida de lo esperado, pues entonces la Fed pivotará antes de lo esperado. Bueno, Goldman dice, no nos apresuremos, todavía quedan subidas durante 2023. De hecho, no ve ningún tipo de bajadas de tipos hasta el segundo trimestre de 2024 y valora una bajada de únicamente 25 puntos básicos. Entonces, los inversores se preguntarán, con esta recesión que tanto se está hablando, que va a llegar a Estados Unidos, ¿cómo es que Goldman no estima bajadas de tipos hasta el segundo trimestre de 2024 y de tan solo una magnitud de 25 puntos básicos? La respuesta es que Goldman, en su outlook de 2023, ha dicho que Estados Unidos podría evitar la recesión, y eso no quita que el mercado bajista pudiese terminar. Ahora vamos a detallar estas claves al respecto. Como pueden ver, ahí tienen lo que está descontando el mercado ahora mismo de subidas en la parte más azul clarita, hasta una tasa terminal del 4,48%, mientras que Goldman Sachs pone esa tasa terminal en el 5,25%, con subidas de 50 para diciembre, eso está alrededor de lo que opina el mercado también, de 25 para febrero del año que viene, y de 25 para marzo, pero también de 25 para mayo, mientras que el mercado está descontando que a partir de mediados de 2023 ya se podrían terminar las subidas. Por tanto, Goldman avisa de que todavía, según ellos, quedan subidas durante todo el año 2023. Sí que es verdad que en menor magnitud, no iremos a subidas de 75 puntos básicos, como hemos visto durante este año, reunión tras reunión, pero sí se mantendrán en entornos de 25 puntos básicos. Su outlook para 2023, para el S&P 500, 4.000 puntos. No se moja mucho, es el nivel en el que estamos, como pueden ver. Tampoco hay que ser un genio para decir un poco más arriba, un poco más abajo. 4.000 puntos es donde establecen el outlook para 2023, muy similar a lo que vimos con Morgan Stanley, 3.800, Barclays, luego vamos a mirar, también está por esa zona, un pelín por debajo. Nadie quiere mojarse con estimados demasiado altos debido a todo lo que podría ocurrir y desencadenar todas estas subidas de tipos. En cuanto a recesión, Goldman Sachs dice que su probabilidad para los siguientes 12 meses de que Estados Unidos entre en recesión está muy por debajo de lo que el resto del mercado opina. Fíjense que el consenso medio estima una probabilidad del 65%. Goldman está en el 35%. Por tanto, está asimilando menos probabilidad de que haya recesión en Estados Unidos. ¿Por qué lo dice? Bueno, dice que esperan que la medida del PCE, recuerden, la medida de inflación favorita de la Reserva Federal,
decline en la medida subyacente, en el core, decline a 2 puntos porcentuales para final de 2023 y que esto se consiga únicamente con un incremento de medio punto en la tasa de desempleo. Quizás es pedir demasiado, quizás es sobreestimar, ¿no?, a la economía estadounidense, pero como pueden ver, Goldman, mantenemos subidas de tipos durante todo el año 2023 según su outlook y eso hará que el PCE vuelva, la medida subyacente, al 2%, tan solo generando medio punto de subidas en las tasas de desempleo, lo cual a lo mejor es pedir demasiado. Sea como sea, aquí es esta expectativa de esta inflación core, de esta inflación subyacente, como pueden ver con las categorías. ¿Por qué dicen que va a declinar tanto la inflación subyacente para el año que viene? Bueno, derivada obviamente de los bienes. Esto ya lo hemos visto en otros informes, hemos hablado de inventarios, de cómo estaban aumentando, hemos hablado de cómo los bienes ya venían desacelerando fuerte. También marcan una bajada en servicios, que es la parte que todavía se mantiene más fuerte, y también en la parte de shelter, de rentas, que es lo que está derivando todavía que es la única categoría que queda por desacelerar fuertemente, ¿no? Por otro lado, dicen que el tema del empleo pues, ha estado incentivado este año no porque haya más gente que empleada, sino por el tema de los job openings, que ha habido más demanda que oferta, pero que eso tendría que sanarse en los próximos meses. Por el otro lado, según el equipo de Peter C. Oppenheimer, no olvidemos que tuvimos un research donde Peter Oppenheimer hablaba de que los mercados bajistas terminan simplemente cuando se cumplen 4 condiciones. Esas 4 condiciones se las he listado a continuación. Son las siguientes. La primera, la inflación hace techo y empieza a desacelerar. Eso lo podemos mirar, pues, por ejemplo, con el dato de CPI. En términos intraanuales sí que es verdad que ya vimos el techo en verano de 2022 y desde entonces sigue desacelerando. En la subyacente el techo sería no en octubre, sino el mes anterior. Y sí que es verdad que todavía a lo mejor deberíamos confirmar un poco con siguientes meses consecutivos. Aún así, podríamos hablar de que la inflación ha podido hacer techo según los outlooks que está emitiendo las diferentes bancos de inversión y gestoras, pero también debería hacer techo el interés del 2 años, que es el que va más ligado a los tipos de la Fed. Tiene aproximadamente un spread de 40 puntos básicos a los tipos de la Fed. Por tanto, esos deberían también empezar a caer anticipando que la Fed va a pivotar. Pero ya nos ha dicho Goldman que la Fed va a seguir subiendo durante todo 2023 según sus estimados. Por tanto, esa no la tendríamos del todo clara. Por otro lado, dice que el posicionamiento del mercado tiene que ser muy negativo. Sí que hemos visto posicionamiento negativo, pero todavía se podría debatir y discutir si está realmente tan negativo como vimos. Por ejemplo, en la última encuesta de los fondos de managers que realiza Bank of America, veíamos que las entradas de capital en lo que son bonos y acciones estaban disparadas de nuevo en niveles que no veíamos hace unos cuantos meses. Por tanto, no parece ser que el posicionamiento sea tan negativo todavía. Las valoraciones se ajustan hasta medias históricas. Esto lo vamos a revisar ahora. Todavía no parece ser que las valoraciones estén ajustadas hasta medias históricas. Y por último, dice que la actividad económica tiene que mostrar signos de llegar a un suelo y poder recuperar y volver a expandirse. ¿Qué podríamos medir como actividad económica? Los PMIs, el PMI manufacturero, por ejemplo, que elabora el ISM, que hemos visto que todos llevan a la baja, que siguen bajando durante este año. Si miramos primero el tema de las valoraciones, ya que ese es el que no está del todo claro, podemos mirar 2 indicadores. Por ejemplo, podríamos mirar el Buffett Ratio, que hace todo el valor, la capitalización bursátil del Wilshire estadounidense, dividido por el PIB, ¿no? Y como podemos ver, todavía no ha habido un ajuste similar o de las grandes características como vimos en el 2000 o 2007, pero estaríamos más o menos cerca. Si miramos otro ratio más de valoración, podríamos irnos al CAPE PER o al Shiller PER, donde vemos que todavía estamos en 28 veces aproximadamente por encima de esa media histórica. Pero sí que es verdad que ya hemos hecho bastante ajuste en lo que vienen a ser los últimos meses, donde veíamos casi las 40 veces en ese ratio a finales de 2021. Por tanto, puede quedar un poco, pero las valoraciones ya están ajustando y van de camino a hacerlo. Lo que sí que me ha parecido curioso es esta tabla que les muestro a continuación, donde se ponen todos los mercados bajistas y se saca la actividad económica medida por el ISM, el PMI del ISM, la tasa de desempleo, cuánto aumenta, y cuánto declinan los beneficios a 12 meses empresariales, los beneficios forward. Como pueden ver, el mercado bajista nunca ha acabado cuando el PMI, el mercado bajista tiende a acabar cuando el PMI, 1, está por debajo de 50. Recordemos que el PMI del ISM todavía está por encima de 50, aunque viene declinando todo el año. Y aunque los PMI regionales, como pueden ver, porque ahí tienen los regionales, ya están en zona de contracción, todavía el del ISM sigue por encima de 50, pero por tarde o temprano podría entrar
en los próximos meses, viendo cómo otros indicadores adelantados, como puede ser, por ejemplo, el indicador ley, ya han perdido ese nivel del 0% en términos anuales. Por tanto, podríamos estar ahí en la parte del ISM, pero todavía no estamos por debajo de 50, faltaría confirmar. La tasa de desempleo tiene que aumentar en una media del 1,3%. Todavía no ha aumentado el 1,3%, seguimos en niveles cercanos a mínimos, 3,5% es el mínimo, estamos en el 3,7% del último dato de nóminas. Y por último, lo que tampoco ha ocurrido es el ajuste de beneficios empresariales a 12 meses vista, que tienen que ajustar en rangos de un 10%, revisarse un 10% a la baja. Se están revisando, pero todavía no se han revisado en esas magnitudes. Por tanto, todavía queda esa pregunta de si realmente estamos ahí. Como pueden ver, nos quedamos con este outlook de Goldman Sachs, 4.000 puntos para el S&P 500, subidas de tipos para todo 2023. Según Goldman, Estados Unidos podría evitar la recesión debido a que el PCE subyacente va a disminuir rápidamente, impulsado por la bajada de precios en bienes y en la parte de rentas, pero dice Peter Oppenheimer que va a ser un proceso lento para el tema de los mercados y que eso no quita que el mercado bajista haya terminado, porque como les he dicho, estas son las 4 variables que tienen que ocurrir en mercados bajistas cíclicos para que topen ese suelo y según Peter Oppenheimer todavía no se han dado las condiciones, pero tiene un punto de vista un poco más tranquilo y menos dramático que, por ejemplo, el que nos compartía Mike Wilson de Morgan Stanley, que dice que en primer trimestre de 2023 veremos una caída del S&P 500 hasta los 3.000 puntos. Así que se lo dejo ahí para valorar y que cada uno pueda hacer su toma de decisiones. Dicho esto, vamos con nuestros invitados. Tenemos hoy por aquí a grandes profesionales con nosotros para poder debatir todo esto y ver también sus opiniones de cara a 2023. ¿Qué están mirando? ¿Qué activos se están poniendo el foco? ¿Qué esperan del mercado? Y sobre todo, ¿cómo se va a solucionar todo esto? Recuerden que la Fed ha tirado ya la primera ficha de dominó y ahora toca ver cuál es el efecto.